En octubre de 1945, un niño de nombre Fernando Boigas Lomelí fue secuestrado mientras jugaba en el zaguán de su casa en la Ciudad de México. Este acontecimiento conmovió al país entero debido al impacto mediático que alcanzó. Aquí te cuento la historia del caso Niño Boigas, un hecho de los denominados robachicos, que marcó un antes y un después en las investigaciones policiales en el país. O al menos, eso cuenta la historia. Desde inicios de 1900, México enfrentó un fuerte problema de seguridad en todos los ámbitos, pero hubo uno en específico que preocupó a los padres: los robachicos y la desaparición de menores. El secuestro infantil comenzó siendo la forma en que se capturaba niños para venderlos a las haciendas en donde solamente trabajaban menores de edad. Después, cuando el tema ya causaba pánico en las familias de la Ciudad de México, lugar donde se reportaban más desapariciones, comenzó a ser un tema de cobro de recompensas. El miedo fue una herramienta que los robachicos tomaron a su favor para pedir cuanto quisieran a cambio de la libertad de los menores. Al mismo tiempo, algunos periódicos comenzaron a cubrirlo desde el punto de vista más dramático, haciéndolo con fotonovelas. Todo esto sumando llegó a uno de los puntos más preocupantes durante la presidencia de Miguel Ávila Camacho, cuando no solo se hizo evidente que los niños y adolescentes estaban siendo raptados y pedían una recompensa por ellos, sin importar si sus familias contaban con los recursos para pagar por su liberación. La gota que derramó el vaso fue cuando un niño de 2 años y 4 meses llamado Fernando Boigas fue robado de su casa, ubicada en la calle Liverpool de la colonia Juárez. Este caso causó revuelo a nivel nacional, gracias a la cobertura mediática que tuvo y porque cada momento de angustia de la familia fue retratado en una película. Fue el 5 de octubre de 1945 cuando Ana María Lomelí y Fernando Boigas denunciaron que no encontraban a su hijo. Gracias a que eran una familia algo acaudalada, no escatimaron en gastos para que la noticia girara por todo el país por medio de los medios de comunicación. Desde el principio se pensó que era un caso de los robachicos. Casi de forma inmediata, la historia de la familia Boigas Lomelí ya giraba en periódicos y Fernando era buscado por toda la República, no solo por policías, sino por madres y padres de familia que se sintieron cercanos al caso al leer acerca del dolor de la familia. Existían muchos casos como este en ese tiempo, pero el de Fernandito fue distinto. Además, contó con un lujo que los hijos de obreros u otras personas con su misma situación no se podían regalar. Su padre, el señor Boigas, ferretero de desahogada posición económica, pudo pagar inserciones en los periódicos. La primera se publicó tan solo 2 días después de la desaparición. A unos días de que Fernando causó polémica por no ser encontrado, la noticia ya había llegado a la presidencia y la familia pudo dirigirse directamente al entonces presidente de la República, Miguel Ávila Camacho. Cuando el caso Boigas llegó al entonces presidente, se convirtió en una de las principales preocupaciones de presidencia y de todo el Partido Revolucionario Institucional, ya que no querían que interfirieran en la campaña de Miguel Alemán Valdés. La comitiva de Miguel Alemán puso manos a la obra y comenzó un plan para seguir de cerca el caso, y de forma constante hacía hincapié en su preocupación por los robachicos. Por su parte, Ávila Camacho ordenó que se reforzara la seguridad de las fronteras del país para que los secuestradores no pudieran dejar México con Fernando. Asimismo, puso a Jesús Galindo Vázquez, detective del sector secreto, a cargo de la investigación. Había fotos del niño Boigas por todas partes. Daban datos de sus rasgos y principalmente pedían ayuda ofreciendo una recompensa. Fue unos meses después que una mujer llamó al detective y le dijo haber visto a Fernando. La noche del sábado 27 de abril de 1946, una mujer llamó a la oficina de los agentes del servicio secreto. Pidió hablar con el comandante Galindo. Le informó que el niño Boigas estaba sano y salvo en una casa de la colonia Moctezuma en el Distrito Federal y le recomendó que en el acto se dirigiera al lugar. Colgó sin decir su nombre. Al parecer, no le interesaba la recompensa. Acompañado de varios agentes más, Galindo se dirigió al sitio referido. El escuadrón rondó las calles durante toda la noche.
En la mañana del domingo, una mujer hizo sospechar a uno de los agentes. Baja de estatura y todavía joven. Salía y entraba con cautela de su casa. Número 5 de la calle 12. El agente dio aviso a su superior. Este, disfrazado de cartero, vigiló el resto del día. Por la tarde, una carta llegó a sus manos. El domicilio sospechoso en el remitente. En ella, la firmante, María Elena Rivera Quiroga, avisaba a sus parientes de Teziutlán, Puebla, a quien iba dirigida la misiva, que llevaría al niño a pasar una temporada para que estuviera seguro. Galindo no vaciló. El niño a quien se hacía referencia en la carta era el pequeño Boigas. A las 8 de la noche, un coche de alquiler se paró frente a la casa vigilada. Rivera Quiroga salió acompañada por un hombre. Cargaban a un niño. El auto avanzó, seguido a prudente distancia por la patrulla encubierto del servicio secreto. El primer vehículo se detuvo delante de una tienda de la misma colonia. Cuando los 3 pasajeros entraron, la puerta se cerró. A primera hora de lunes, el comandante Galindo telefoneó a la oficina del señor Fernando Boigas. «Hemos triunfado. Es necesario que venga la jefatura para que nos acompañe a recoger al niño», dijo Galindo. Padre y detective llegaron al estanquillo a las 11 de la mañana. Fernandito jugaba en una pieza interior. Don Fernando lo había acostumbrado desde los primeros meses de vida a responder a un silbido específico. Al emitirlo aquella mañana, el niño corrió al encuentro de su padre. Con ese abrazo y la inmediata aprehensión de María Elena Rivera y su esposo Carlos Martínez Maldonado, se cerró el caso más sensacional de la historia policial mexicana, como lo llamó la prensa. El martes 30 de abril, todos los diarios de la capital anunciaban a 8 columnas el rescate. Era Día del Niño Boigas, quien cumplía 3 años. Según palabras del padre, el único indicio de que el niño había estado secuestrado casi 7 meses fue lo largo de su cabellera. En la 6ª delegación de policía, el matrimonio Martínez Rivera rindió su declaración. Ella dijo ser originaria de Teziutlán, tener 29 años de edad y llevar 5 de casada, que inútilmente inició varias veces el proceso de adopción dado a que estaba imposibilitada para tener hijos. Sostuvo María Elena que la última vez que visitó la Secretaría de la Asistencia Pública, un hombre se le acercó. El extraño le ofreció que a cambio de 1,000 pesos él podía conseguirle un niño ya crecidito, que supiera caminar y correr, que ya no estuviera en riesgo de morir. La mujer accedió y al otro día el extraño regresó con el niño Boigas en brazos. Al llegar a su casa, Rivera le dijo a su marido que por fin habían podido realizar una adopción. Él nunca se dio cuenta del plan de su mujer. Meses después, Martínez le enseñó el anuncio de Se Busca con el retrato de su hijo, que publicó la revista Ilustrada. Sin dudar que se trataba del mismo niño, en enero de 1946, lo registraron con el nombre de Eugenio Augusto. La señora agregó a su declaración ministerial que, puesto que la madre de Fernandito tenía más hijos, acabaría por conformarse con perder uno y olvidarlo. Carlos Martínez Maldonado dijo tener 36 años, ser trabajador de una fábrica de camas metálicas y confirmó en su declaración lo dicho por su mujer. Ambos recibieron una condena de entre 10 y 20 años tras las rejas. Meses después de la aprehensión del matrimonio que había secuestrado a Boigas, se estrenó en cines la película Ya tengo a mi hijo, en donde se relata la historia de Fernando, una de las más conmovedoras de la historia policíaca de ese entonces. Lo curioso de esto es que esa película fue protagonizada por el mismo niño Fernando Boigas. Y esta fue la historia detrás del caso del niño Boigas. Un caso muy recordado en aquel México del siglo pasado. Recuerda que si tienes más datos que abonen a esta historia, no olvides escribirlo en la parte de los comentarios. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te traemos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia de esas del México que se fue, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.